cambiar el mundo si no cambia tu corazón. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque aquí en Radio Armonía AM 1600, en simultáneo con Radio Impacto AM 1440. Es una mañana agradable con una temperatura de 13 grados, está fresquito pero bastante agradable. Nosotros estamos aquí en los estudios de Radio Armonía. Hoy con la operación técnica y puesta en el aire de Carlos. Nuestro columnista de hoy, Luis Simulki, desde Santiago del Estero, que ya lo tenemos conectado. Muy buenos días, Luisi. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia que se levanta temprano en este día. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias por estar allí, por compartir con nosotros una vez más esta columna, grandes capítulos de la Biblia, columnas que... y programa que haces casi todos los días allí en Santiago del Estero, en la radio que tiene la iglesia, y una vez al mes nos das el privilegio también de poder escucharte y compartir con vos este programa. Grandes capítulos de la Biblia. ¿Cuál va a ser el tema para hoy? Vamos a hablar del capítulo 32 de Éxodo, que dentro de los capítulos grandes que encabezan nuestro espacio, creo que es uno de los más importantes porque efectúa un quiebre en la actitud y en la conducta del pueblo de Israel. Bueno, para todos aquellos que pueden tener su Biblia, abrirla, que están en casa, Éxodo capítulo 32. Exactamente. Bueno, no vamos a escuchar de Amiga Amiga hoy porque tenemos, culpa mía, un inconveniente con los micros de Amiga Amiga, pero ya lo vamos a poder recuperar en unos días más. Sí, como lo hacemos todas las mañanas, vamos a orar y después tenemos nuestro momento de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día, queremos darte gracias porque una vez más nos permites estar aquí en la radio para meditar en tu palabra, para escuchar tu voz. Queremos pedirte tu bendición para toda nuestra audiencia, tu bendición para nuestro país. Intercedemos nuevamente por ellos para que muchos en este día puedan escuchar tu voz y recibir este mensaje de fe, de esperanza y de salvación. Bendice a Luisi, háblanos a través de él y de tu palabra en esta mañana. Padre, te pedimos todo esto agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en martes 4 de junio del año 2019. Hoy estamos cumpliendo 6.683 programas en el aire y vamos a cumplir 7.685 horas transmitiendo el otro enfoque en este 31º año consecutivo. Les recuerdo a todos nuestros oyentes, nuestra vía de comunicación es el 47162279. También nos puedes enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al 11 61 24 9340. Nos encontrás en Facebook, Fernando Alejandro Lombardo. Todos los medios para que te comuniques con nosotros. Nos gustaría saber si es la primera vez que nos escuchás, desde qué lugar nos estás escuchando, si tenés alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, si es la primera vez que estás con nosotros, nos gustaría
gustaría saberlo. Llamanos, envíanos un mensaje de texto, un mensaje a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través del Otro Enfoque y también estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, del canal de YouTube de Radio Armonía. Nos encontrás allí en AM 1600 Armonía. Bueno, comenzamos, Luisi. Muy bien, muchas gracias otra vez por la oportunidad que nos das de compartir la palabra de Dios y refrescar algunos conocimientos que están allí guardados, quizás desde la época de la escuela dominical, de la escuela bíblica, de la hora feliz, porque son, especialmente el capítulo que vamos a mirar en esta mañana, es uno de esos capítulos que generalmente más se conocen y que quizás por no profundizar en él no le hemos sacado todo el provecho que tiene. Es bastante curioso observar cómo termina el libro de Éxodo. Usted sabe que el libro de Éxodo tiene 40 capítulos. A partir del capítulo 24 comienza el Señor a revelarse a Moisés y a su pueblo y a mostrar la forma en que deben conducirse mientras viven en esta tierra. El capítulo 24 históricamente va a comenzar a partir del año que ellos salieron de la tierra de Egipto y van a ser confrontados con la palabra de Dios a través de este contacto personal e íntimo que el Señor va a tener con Moisés en el monte Sinaí. El capítulo 24 y da el preámbulo de lo que va a suceder en el monte, y a partir del capítulo 25 en adelante comienza el Señor a describir el tabernáculo. Generalmente cuando nosotros, y esto es uno de esos detalles que se nos escapa cuando miramos el Éxodo y recordamos lo que sucedió o lo que sucede en el capítulo 32, que ya lo vamos a mirar, es que en realidad cuando Moisés subió al monte, subió no solamente con el propósito de que el Señor le diera las tablas de la ley, es decir, lo que se llama habitualmente los 10 mandamientos, sino que también y sobre todo le dio las instrucciones para construir ese templo portátil que iban a llevar por el desierto durante 39 años hasta entrar a la tierra prometida. Prácticamente todo el libro de Éxodo, a partir del capítulo 24 hasta el capítulo 40, se desarrolla minuciosamente la descripción del tabernáculo en la primera etapa y luego en la segunda etapa la construcción del tabernáculo, confirmando de esa manera que Bezaleel y Aholiab, que eran los encargados de realizar tanto la parte metálica del templo, del tabernáculo, como la parte de telas, iba a ser cumplida acabadamente. Y va a concluir el capítulo 40 de Éxodo, va a concluir el libro de Éxodo con la gloria de Dios llenando el tabernáculo. Pero curiosamente, y esto es lo que quisiéramos meditar en esta mañana, curiosamente, en el medio de estas dos cosas, es decir, entre el momento en que Dios le entrega a Moisés, diríamos la maqueta, el modelo, el proyecto del tabernáculo en el monte Sinaí, y se lleva a cabo, sucede algo en el valle, en el lugar donde quedó el pueblo de Israel esperando que Moisés descendiera, que yo le llamo, para que nosotros podamos recordarlo mejor, el día 39. ¿Por qué le llamo el día 39? Porque dice claramente la Escritura que Moisés y los ancianos de Israel estuvieron 40 días y 40 noches
mientras se le daban estas instrucciones. Y en el día 39 va a suceder lo que vamos a considerar en esta mañana, y tiene un gran aporte para poder entender lo que está sucediendo en el mundo, en lo que nosotros llamamos proféticamente el día 39. Es decir, estamos a un solo día, hablando ilustrativamente, del momento en que el Señor va a bajar del monte Sinaí para encontrarse con este mundo corrupto. Y justamente la demora que tiene Moisés para descender del monte hizo que el pueblo de Israel se desbandara, se confundiera y cometiera errores, apañado por Aarón en su ignorancia, ignorancia no culpable, diría yo, pero ignorancia al fin, llevado por la turba, y comienzan a cometer errores en ese día 39, que son errores muy similares a lo que sucede con el mundo, y por qué no decirlo con la iglesia, en vísperas de la venida, del retorno del Señor Jesucristo a los aires, para arrebatar a la iglesia y posteriormente a la tierra para gobernar. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? Para eso tenemos que ir un poquito más atrás, en el capítulo 24 de Éxodo, donde dice, voy a leer un poquito más adelante para ganar tiempo, versículo 12, 24:12 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Para graficar un poco y para ordenar lo que no hemos leído, va a haber 4 grupos de personas camino a la presencia de Dios. La primera, el grupo de el pueblo que se iba a mantener en el valle. Luego los 70 ancianos de Israel en las laderas de la montaña. Posteriormente, Nadab y Abiú, Aarón y Hur iban a estar más cerca de los ancianos, pero más lejos del pueblo, y Moisés iba a subir, diríamos, desobedeciendo a Dios, porque en realidad Dios lo llamó a Moisés, no lo llamó a Moisés y a Josué, pero Moisés quería que Josué lo acompañase. Moisés y Josué suben más arriba y están una semana en este lugar, y posteriormente Dios le ordena a Moisés que suba más arriba. Entonces quedaba el pueblo de Israel debajo, quedaban los 70 ancianos, quedaban Nadab, Abiú, Aarón y Hur. Luego estaba Josué más arriba, y más arriba de todo estaba Moisés hablando con el Señor. Esto figurativamente le estaba señalando a Moisés
las características del tabernáculo, porque mientras ellos iban ascendiendo a la presencia de Dios, el grupo de personas se iba achicando hasta que llegaba a Moisés, que se convertiría a partir del establecimiento del tabernáculo en el sumo sacerdote. De tal manera que podríamos decir que el pueblo estaba fuera del tabernáculo figurado, por supuesto. Allí estaban los que estaban en el atrio, allí estaban los que estaban en el lugar santo, y Moisés estaría supuestamente en el lugar santísimo, allí en la presencia de Dios. Y le iba a mostrar de qué manera Dios, en el establecimiento del tabernáculo, iba a marcar claramente esta distancia, estas diferencias, para que no se mezclaran las cosas y el que tuviera acceso a la presencia de Dios fuera solamente el sumo sacerdote. Claro, cuando Moisés sube a la cumbre del monte, aunque el pueblo no estaba visiblemente conectado con lo que sucedía en ese lugar, sin embargo, ellos vieron truenos, relámpagos, rayos, sonido de bocina y una nube que se posaba sobre la cumbre del monte Sinaí, en el momento en que Moisés entraba en ese lugar. Ese acontecimiento hizo que verdaderamente el pueblo temiera a Dios y tuviera una revelación lejana, pero revelación al fin, de la clase de Dios que era el que los estaba llevando por el desierto. Entonces, claro, Moisés les había anticipado que mientras él estuviese arriba, no debían ni siquiera tocar el monte para no morir en la influencia de la santidad de Dios. Y todo esto llevaba a que el pueblo de Dios se sintiera preocupado, angustiado, temeroso de lo que estaba sucediendo en la cumbre del monte. Pero claro, los días van a pasar, se va a llegar al día 39 y Moisés no baja de la montaña, ni tampoco bajan los que habían subido con él. La imagen de lo que habían visto mientras el Señor se revelaba a Moisés, era una imagen que quedó muy grabada en ellos y que probablemente les haya hecho pensar, con el paso de los días y ante la demora de que él regresara, de que algo había pasado con Moisés, de que algo había sucedido, que él había caído fulminado ante la santidad de Dios. Por eso dice en el capítulo 32 de Éxodo, que es el que vamos a mirar, por supuesto, muy brevemente en esta mañana, mejor dicho, empezando desde el versículo 18 del capítulo anterior, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto merece todo una consideración muy especial que la vamos a pasar por alto, pero lo que estaba trayendo Moisés desde la cumbre del monte Sinaí hacia el valle era tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No era que Dios le había dictado a Moisés había escrito en esa tabla de piedra, sino que era Dios mismo el que había escrito en esas tablas. Ahora, dice en el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí encontramos el primer error que ellos cometen, pueblo abandonado de su líder espiritual, que era Moisés,
y que comienzan a desarrollar en su mente y en su corazón pensamientos de impaciencia, pensamientos de imprudencia, pensamientos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que Dios le estaba dictando a Moisés en la cumbre del monte. Ellos no sabían que la conducta que ellos estaban teniendo en el valle ya estaba siendo reglamentada en la montaña, ya estaba siendo regida y marcada a través de lo que Dios estaba escribiendo en las tablas de piedra allí arriba en el monte Sinaí. En su impaciencia, ellos avasallaron aparentemente en contra de Aarón y de Hur, y como solamente aparece Aarón enfrentándose a la multitud y no aparece Hur, algunos estudiosos creen que Hur había sido asesinado, le habían quitado la vida porque Hur se había opuesto a lo que ellos estaban pretendiendo hacer. Pero Aarón, viendo la rebelión del pueblo, viendo la tosudez de ellos en lograr su propósito, y por supuesto viéndolo a su compañero Hur muerto a manos de ese pueblo rebelde, su temor se agigantó y él ablandó su mano y comenzó a hacer caso a todo lo que el pueblo le pedía. Esto ya nos está indicando una de las características del mundo de hoy en día y una de las características de la iglesia de hoy en día, que ante la demora, y lo pongo entre comillas, del regreso del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, el pueblo comienza a impacientarse y comienza a tomar decisiones que van en contra de lo que en las tablas de la ley están escritas. Y comenzamos a hacer cosas que ante la demora de la presencia del Señor parecen justificadas. Como por ejemplo, ellos le dijeron a Aarón: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, ellos le están poniendo a Aarón las reglas de conducta que tenía que tener ante la demora de la llegada de Moisés. ¿Y cuál era el pedido? Que él tenía que levantarse y hacer dioses que vaya delante de ellos. Ellos podían haber pedido, por ejemplo, que ante la posibilidad de que Moisés hubiese muerto, podían haberle pedido a Aarón que él tome el mando y que lo lleve rumbo a la tierra prometida. Recordemos que tengamos en cuenta que ellos conocían perfectamente dónde quedaba la tierra prometida, dónde era. No era que ellos iban a un lugar absolutamente desconocido y que estuviesen totalmente desorientados. No, ellos sabían a dónde tenían que ir. Lo que no admitían era que se demorasen en llegar hasta ese lugar. Pero había cosas todavía que ellos debían aprender, a los cuales ellos debían sujetarse. Y una de las cosas era aprender a sujetarse a la ley de Dios, aprender a sujetarse a la autoridad de Dios. Entonces, muchas veces sucede, tanto repito en el mundo como en la iglesia, que ante la manifiesta, y otra vez pongo entre comillas, ausencia de nuestro Señor y Salvador, estamos dispuestos a tomar decisiones que no son las correctas, como la que tomaron ellos. Dijeron: necesitamos dioses que vayan delante de nosotros. El pedido que ellos estaban haciendo era un pedido absolutamente descabellado. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que ellos pedían
era que Aarón fabricara dioses. ¿Qué significaba esto? Que fabricara imágenes o una imagen para que esa imagen lo llevara a la tierra prometida. Esto era no solamente equivocado y mundano, sino que era verdaderamente irrisorio, porque la imagen mal podría llevarnos a la tierra prometida si el pueblo de Dios no la cargara en hombros y llevara a donde ellos quisieran. En realidad, el decir que Aarón debía construir dioses para que los lleve a la tierra prometida, estaba en otras palabras diciendo, danos libertad para que nosotros vayamos a la tierra prometida con la excusa de que son los dioses los que nos están guiando, pero en realidad los que van a guiar al pueblo de Israel iban a ser aquellas personas que cargaran con esos dioses. Aarón podía haberles explicado eso, Aarón podía haberles dicho esto, que no era esa la manera de llegar a la tierra prometida, sino que la manera era guiándose por la nube que los había acompañado desde el momento de la salida de Egipto. Entonces, la otra razón que ellos esgrimían era que no sabían lo que había pasado con Moisés. Esto es una excusa muy banal, muy vacía, muy sin argumento, porque al no saber qué pasó con Moisés, ellos podían haberlo investigado, se podían haber acercado a los ancianos, se podían haber acercado a Josué, o podrían haber subido un poco más arriba ante la imposibilidad de acercarse a la misma presencia de Dios y ver qué había pasado con Moisés. Pero el temor que les había infundido la manifestación poderosa de Dios en el monte Sinaí hizo que ellos tuvieran temor, y con justicia y con razón, de acercarse al monte porque pensaban que iban a morir. Pero la excusa que ellos daban no era que Moisés había muerto. La excusa que ellos daban eran que no sabían qué había pasado con Moisés. Es decir, primero hubo una impaciencia para pedirle levantar dioses, y en segundo lugar había una ignorancia por no saber lo que había pasado con Moisés. Vamos a detenernos aquí, faltan algunos minutos para las 1:30, pero así vamos avanzando un poquito más adelante luego de la pausa. Así es, interesante lo que nos estás compartiendo, porque todos nosotros siempre obramos de esta manera. Por impaciencia o por ignorancia nos adelantamos a los tiempos de Dios, a lo que Dios quiere en nuestra vida. No sabemos esperar en los tiempos de Dios, o por impaciencia o por ignorancia. ¿Cuántas veces nos equivocamos por apresurarnos, por adelantarnos al tiempo de Dios? ¿O cuántas veces nos equivocamos por ignorancia, por no conocer lo que Dios quiere para nuestra vida? Grandes capítulos de la Biblia. Luis Simulki en esta mañana con nosotros. No te muevas del dial. Vamos a la tanda, son 1:30. Ahí escuchamos el top. Tenemos unos cuantos mensajes, los vamos a leer cuando volvamos de la tanda. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente. Auspician El Otro Enfoque. Vara, una empresa a su medida. Vara, reglas y escuadras de duro aluminio. Pediómetros, estadiómetros, medidores de circunferencia, goniómetros. Trabajamos para que usted compruebe que Vara es una empresa a su medida. Llámenos al 15 57 40 64 71. Fábrica de remeras. Todos los modelos, todos los talles y estampadas. Remeras para publicidad, remeras para empresas, escuelas
clubes. Fabricamos las remeras que usted necesita. Llámenos al 4-567-8000 o visítenos en Sanabria 2262 Devoto. ESEA, Escuela Cristiana Evangélica Argentina, junto al Instituto de Educación Superior Juan Amos Comenio, formando profesionales con valores. Te ofrece carreras de formación docente y técnica, profesorado de nivel inicial, de educación primaria, en informática, especialización en jardín maternal, técnico superior en sistemas informáticos, en dirección y administración de empresas, consultoría psicológica, especialización en multimedios interactivos para el aprendizaje, para docentes de todos los niveles. Escuela Cristiana Evangélica Argentina, 4641-3957 o acércate a Irigoyen 2150 Capital. Ebel, cintas métricas de acero. Ebel, una empresa con más de 50 años en el país y certificada por el INTI. Ebel ha diversificado su producción con niveles, espátulas, metros plegables y pusher. Las buenas medidas se toman con Ebel. Adquiera sus productos en la ferretería de su barrio. Muchos me quieren ver. Estudio contable impositivo del doctor Pablo Alberto Besoso. IVA, ganancias, ingresos brutos, sueldos, servicio doméstico, asesoramiento integral, impositivo y laboral a monotributistas, responsables inscriptos y sociedades. Estudio contable impositivo. Llámanos al 11 35 67 53 38 o escribinos a pablobesoso@hotmail.com. Seguimos compartiendo la mañana, seguimos compartiendo el otro enfoque en armonía, en impacto, en sensaciones. Jenny, desde Nueva Zelanda, nos dice: querido Fernando, bendecido martes. Aquí estamos con 4 grados, muchísimo frío. Bueno, nosotros vamos hacia ese frío en algunos días nomás. Pablo Besoso y Ruth escuchándonos. Nuestro contador, Jenny Puche, Fabián Manfredini, Gabriel Gutiérrez, desde Santa Fe. Gabriel nos dice: hola, buen día. Aquí empezando el día, escuchando, junto a mi compañero de trabajo, aquí en el hotel. Bueno, gracias, Gabriel. También Silvia Ariel Basualdo desde Zárate. Silvi, desde Córdoba. Liliana Mitre nos dice: buen día y bendiciones. Betty Aranda, Sandra Corbalán, Fabián Esteban Valenzuela. Gracias por escucharnos, por compartir con nosotros la mañana. Como siempre, el querido Guillermo Mulqui desde allí de Santiago del Estero. Muchísimas bendiciones para el programa de hoy. Dios bendiga a ambos. Un fuerte abrazo para los dos. Bueno, gracias, Guillermo. También Gustavo Bataglia desde Olavarría. Como siempre, escuchándonos, compartiendo con nosotros la mañana. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, muy bueno el programa que hicimos con Gustavo y con Omar Cartalán el sábado pasado. Mabel de Ramos Mejía también nos manda saludos. Muy lindo el programa de hoy. Cristina Franco de Capital, gracias por compartir la palabra. 4716-2279 11 61 24 93 40. Nos encontrás en Facebook, Fernando Alejandro Lombardo. Ricardo Espeche también nos está siguiendo. Gustavo Bataglia compartió el video en su muro y nos dice: saludos, Fernando, el Señor les guíe. Gracias a Dios por el espacio. También Silvi desde Córdoba compartió el video en su muro. Lorena Cecilia también lo hizo. Bueno, gracias a todos. Los animamos a que compartan el video en su muro para que todos sus contactos también puedan aprender más de la palabra de Dios. Carmen Díaz también nos está siguiendo. Estamos con Luis Simulqui desde Santiago del Estero compartiendo este capítulo 32 de Génesis, grandes capítulos de la Biblia. Muchos seguramente habrán visto alguna película sobre Moisés. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios nos ha dejado estos mandamientos? Bueno, estamos analizando algunos de estos puntos con Luis Simulqui. Seguimos, Luis. Bien, muchas gracias.
la sucesión de errores se van a seguir mostrando, se van a seguir manifestando, no solamente la impaciencia, la ignorancia, sino también la irresponsabilidad. Dice el versículo 2, y Aarón les dijo, esto es bueno tomar en cuenta, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron todos, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese que interesante que es observar esto. ¿Qué es lo que hace Aarón cuando el pueblo le pide que haga un dios? Sí, él podía haber tenido, y seguramente ha tenido, muchísimas alternativas para hacer un dios, y la podría haber hecho de cualquier material que él hubiese conseguido en ese lugar. Había gente, como nosotros vamos a ver en la construcción del tabernáculo, había gente muy hábil con el manejo de los metales, con el manejo de las piedras, con el manejo de las telas. Podía haber hecho cualquier objeto y de cualquier material. Sin embargo, él inmediatamente le viene a su mente el oro que había en las orejas de las mujeres. Esto era una costumbre que habían traído de Egipto, que habían heredado de Egipto, y que los egipcios o las egipcias se le habían dado. Y justamente pide oro. Podía haber pedido plata o podía haber pedido bronce, pero él pidió oro. Él quería que el Dios que los guiara por el desierto sea un Dios hecho de oro. Él no sabía, por supuesto, que en la cumbre del monte el Señor le estaba dando no solamente las tablas de la ley, sino la maqueta del tabernáculo. Y usted sabe, estimado hermano, si ha leído alguna vez, aunque sea superficialmente, la construcción del tabernáculo, se habrá dado cuenta que todo elemento que estaba dentro del lugar santo y del lugar santísimo, aún las basas donde se afirmaban las tablas del tabernáculo, eran de oro. Es decir, que en el apresuramiento de hacer un dios, Aarón estaba desperdiciando, para usar una manera simple y sencilla de entenderlo, estaba desperdiciando el material que Dios había previsto en el monte, que sea dedicado y utilizado en el lugar santo y en el lugar santísimo. Es decir, que cuando uno obra con este apresuramiento, con esta imprudencia, con esta ignorancia, con este apuro, lo único que hace es cometer error tras error. Y ellos van a utilizar justamente el oro para hacer lo que pensó Aarón, que era un becerro de oro. En aquella época, ellos eran conocedores de la forma en que se trabajaban los metales, lo habían aprendido de Egipto. Ellos fundían los metales y lo echaban sobre hormas de arena, luego que estaba enfriado el material, se sacaba la horma y el objeto que ellos querían hacer estaba terminado. A pesar de que la Biblia dice que le dio forma con buril, es porque seguramente el acabado no era el más adecuado, y para emprolijarlo usaron un buril para que esta imagen fuera más perfecta y más de acuerdo a lo que ellos tenían en su mente. Ahora, fíjese que a él se le ocurre hacerlo de oro, y a él se le ocurre hacer un becerro de oro. Lo que estábamos diciendo al principio, él podía haber escogido
cualquier imagen de cualquier cosa con tal de que representase al Dios que los había sacado de Egipto. Pero ¿por qué elige un becerro de oro y no otro animal? Porque ellos venían influenciados de Egipto, donde allí se adoraba al buey Apis. Así que lo que ellos hicieron, en otras palabras, es traer, y disculpen la expresión un tanto espiritual, traer el mundo a la iglesia, traer lo que habían visto en Egipto al corazón del pueblo de Israel. En otras palabras, decir, el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto es el mismo Dios que los egipcios adoraban, porque esa era la imagen que ellos hicieron a través del becerro de oro. Ahora, uno puede decir, ¿acaso el pueblo de Israel estaba reemplazando a Dios? ¿Acaso el pueblo de Israel estaba ignorando que era Dios el que los había sacado de Egipto? No, no estaban ignorando lo que Dios había hecho. Simplemente lo estaban representando, porque ellos decían, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No está diciendo que el becerro lo sacó de Egipto, sino están diciendo, la imagen del becerro es la imagen del Dios que nos sacó de Egipto. Y ahí es donde aparece el otro pecado, que es la idolatría. Cuando uno encuentra una persona, un hombre, una mujer, una familia, una nación que es idólatra, jamás van a expresar que ellos no están adorando a Dios. Sí lo están haciendo, pero lo están haciendo a través de una imagen equivocada, usando un elemento humano, terrenal, natural, para representar al Dios que ellos consideran es el que los sacó de la tierra de Egipto. El error no está en desconocer a Dios, el error está en representar a Dios y pensar que en esa imagen está el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Ahora, cuando el pueblo declara esta situación, esta nueva situación teológica, diríamos, cuando ahora ellos ya tienen la posibilidad de ver en imagen al Dios que los había sacado de Egipto, estaban olvidando, por supuesto, que Dios no estaba en el becerro. Estaban olvidando que Dios estaba arriba, que Dios estaba en la cumbre del monte, estaba hablando con Moisés. Así que mal podían ellos decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, cuando lo que verdaderamente estaban haciendo era la imagen de un becerro de oro, que no tenía nada que ver, por supuesto, con una imagen corporal de Dios, que era absolutamente invisible, y que estaba hablando con Moisés en la cumbre del monte. Entonces, Aarón siguió con sus elucubraciones y siguió pensando cómo hacer mejor las cosas para que el pueblo estuviese satisfecho. Pero además quería satisfacer a Dios. Quería ponerse a la par del pueblo, pero también quería ponerse a la par de Dios. Y dice, en el versículo 5 del capítulo 32, viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregoró a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Él vio el becerro y dijo, aquí está faltando algo. Si nosotros queremos adorar a Dios, necesitamos tener un altar. Quizás lo mejor que pudiera haber hecho Aarón, y mucho más simplemente, y quizás más acorde a lo que deseaba el corazón de Dios, era fabricar un altar y no fabricar un becerro. No comenzar con el becerro y terminar con el altar, sino empezar y terminar con el altar, porque ese sí era el método que Dios había establecido
para ponerse en contacto con Dios. Pero ellos buscaban una imagen, ellos buscaban una escultura, ellos buscaban algo que represente al Dios que los sacó de Egipto. Y él entonces agregó un altar. Y esto es lo que lamentablemente hacemos muchos de nosotros en nuestra vida, cuando no nos damos cuenta que a Dios no le agrada que nosotros lo compartamos con otra cosa. Lo que Aarón estaba haciendo era compartiendo la adoración al becerro con la adoración a Dios a través del altar. Cuando Elías tiene que hablarle al pueblo para que decidiera lo que tenía que hacer, él les dijo: decídanse lo que van a hacer, si van a adorar a los dioses de los amorreos o van a adorar a los dioses del otro lado del río Jordán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, él les estaba enseñando que no debían claudicar entre dos pensamientos, no debían conformar su vida de acuerdo a lo que Dios quería o de acuerdo a lo que el mundo quería. Ese compartir de la adoración a Dios es lo que a Dios le desagrada. Por eso dice claramente en los mandamientos que Dios es un Dios celoso y no desea compartir la adoración con nada. Uno no puede conformar a Dios diciendo: bueno, hacemos un becerro, pero también mira, hemos hecho un altar, y esto significa que estamos haciendo las paces contigo. Versículo 6, siguen cometiendo errores. Dice: al día siguiente, que es justamente el día 40, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Miren cómo ellos, a través de la presentación del becerro, comienzan a hacer cosas que eran costumbre de aquella época para agradar a Dios. Holocaustos, ofrendas de paz. Pero dice: se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahí está relatando en forma muy sutil y muy suave que ellos se desenfrenaron. Esperaron ansiosamente la madrugada del día siguiente para comenzar a hacer lo que ellos verdaderamente querían. Ellos podían haber dicho: bueno, vamos a madrugar y en el día 40 vamos a levantar el becerro y lo vamos a llevar rumbo a la tierra prometida. Pero no era eso lo que querían hacer con el becerro. Ellos querían tener un becerro para hacer lo que ellos verdaderamente querían, que era comer, beber y regocijarse. Inmediatamente, en el versículo 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Está señalando aquí el Señor que a pesar de estar mirando a Moisés y hablando con él en el monte, él simultáneamente estaba observando lo que estaba sucediendo en el valle. Y él dijo en pocas palabras lo que estaba sucediendo con el pueblo. El pueblo se había corrompido, se había echado a perder. Ahora, si usted ve la imagen del pueblo, por supuesto, usando su imaginación, perdón por la redundancia, pero usando su imaginación, usted ve al pueblo, están ofreciendo holocaustos, ofrendas de paz, están comiendo, están bebiendo, están contentos, están regocijándose. Sin embargo, Dios dice desde los cielos: el pueblo se ha corrompido. Nosotros podemos estar haciendo cosas aquí en la tierra, haciendo cosas en la iglesia que parecen ser agradables a Dios, que parecen que le estamos pasando bien. Como dicen los jóvenes, la estamos pasando bomba. Estamos ofrendando, estamos haciendo holocaustos, estamos comiendo, estamos bebiendo, la estamos pasando muy bien.
Y sin embargo, Dios dice, el pueblo se ha echado a perder, el pueblo se ha corrompido. Usted sabe que la palabra corrupción significa algo que ha entrado en descomposición, algo que se ha echado a perder, algo que emana mal olor. Y esto es lo que sentía Dios desde los cielos. Ahora, uno se pregunta, y se debiera preguntar ante esta situación, ¿qué es lo que Dios está pensando? ¿Qué es lo que Dios está sintiendo cuando mira lo que estamos haciendo? Ya sea en la iglesia, ya sea en nuestra casa, o ya sea donde estuviésemos. ¿Qué es lo que Dios está analizando de nuestra vida y si está aprobando o no lo que estamos haciendo? Entonces, antes de nada, antes de hacer nada y antes de expresar una opinión sobre lo que estamos disfrutando, debiéramos preguntarlo si lo que es nuestro disfrute, lo que es nuestro pasarlo bien, verdaderamente es agradable delante de Dios. Si no sea que Dios esté diciendo, el pueblo se ha corrompido y se ha echado a perder. Las palabras del Señor van a ser mucho más duras todavía. No lo vamos a leer porque estamos ya terminando nuestro tiempo. Pero lo que Dios quería era, hablándole a Moisés, era acabar con todo el pueblo de Israel y hacerlo desaparecer de sobre la faz de la tierra. Y de esta manera le dijo Dios a Moisés, voy a hacer un pueblo nuevo que te guíe y que te maneje y que te lleve como nosotros queremos hacia el destino que estamos buscando. Entonces Moisés va a interceder a favor del pueblo y va a ponerse como mediador, como en una figura pero palpable y visible de lo que es la obra del Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Él va a decir, él le va a decir al Señor, no hagas nada, yo voy a hablar con el pueblo, yo voy a ver qué es lo que están haciendo. No acabes con la vida del pueblo de Israel porque los egipcios van a pensar que tu obra ha fracasado. Déjame que yo tome intervención en esto, y Dios perdona la vida de los israelitas y les da una nueva oportunidad. Pero él al bajar de la montaña, él va a verdaderamente sentirse afectado porque ni siquiera se imaginaba el desastre que él iba a ver en medio del pueblo. Algunos que entienden el original hebreo dicen que aún estaban ellos bailando sin ropas, estaban bailando desnudos. Eso era la fiesta que estaban haciendo. Y cuando Moisés ve eso, rompe las tablas de la ley, quiebra el becerro y habla duramente al pueblo de Israel y les exige que tomen una decisión. O estaban con Jehová o estaban con los dioses de los egipcios. Y los levitas son aquellos que toman la decisión de seguir a Moisés en el camino. Quizás sea este el momento en que nosotros dejemos de compartir la adoración a Dios con otros dioses, con minúscula, y tomemos una decisión fundamental para el futuro de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y muchas gracias por escucharnos en esta mañana. Bueno, gracias Luis y a vos por compartir este espacio con nosotros, por hacernos reflexionar. Actuar con impaciencia, con ignorancia o con desobediencia predeterminada nos va a llevar irremediablemente al error, al fracaso, al pecado. Y las consecuencias van a venir porque después estuvieron 40 años en el desierto y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Y así nos va a pasar también si actuamos de esta manera. Marcelo Gabriel Soaje nos dice, Dios los bendiga. Adrián Abel Martínez nos dice, muy buen programa, llegué un poquito tarde, pero excelente lo que estoy escuchando. Saludos a vos, Fernando, a Luisi, Dios los bendiga. La idolatría
es la raíz de todo pecado. Gracias, Adrián, por escucharnos desde allí, desde Mendoza. Ramón Acayo también siguiéndonos y Claudia Jiménez también compartiendo la mañana con nosotros. Luisi, nos reencontramos dentro de un mes. Si Dios quiere, ahí estaremos, Dios mediante. Bueno, mañana estamos con Carlos Dubley, aquí compartiendo la columna La Biblia Enseña, si Dios así lo permite. Que tengan un muy buen día, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Chao.